Bueno, ya lo veíamos, se lo contábamos, este lunes Michelle Bachelet debutó como candidata presidencial en terreno. La exmandataria se reunió con un grupo de vecinos de Conchalí y ahí anunció su primer proyecto de campaña, poner fin al lucro y avanzar en la educación gratuita. Conversamos sobre este tema con el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Diego Vela. Diego, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, ¿qué te parece que sea su primer proyecto y su primer, estrategia y lema de campaña, poner fin al lucro y avanzar en la gratuidad? Yo creo que es muy positivo que los candidatos presidenciales empiecen a plantear sobre estos temas de fondo que hemos discutido como país el último año y que claramente la presidenta Bachelet estuvo alejada de esto, pero por sobre todo yo quiero transparentar posturas sobre qué pensamos. Y ahí, viendo la nota, yo creo que es muy importante que muchos candidatos ahora van a empezar a hablar de gratuidad, de terminar el lucro, pero podemos entender cosas muy distintas sobre eso. Entonces, en un primer lugar, transparentar qué entendemos por eso y cómo lo queremos lograr. Y ahí lo que más le atañe a la presidenta Bachelet es que ella el 9 de abril del año 2007 presentó un proyecto de ley, que es la Ley General de Educación, que justamente terminaba con el lucro, daba un plazo de 4 años para que los colegios se adaptaran a esta nueva ley, y finalmente terminó aprobando un proyecto de ley que era absolutamente contrario, e incluso profundizaba aún más el modelo segregador y desregulado que vemos hoy día en Chile. Entonces, en primer lugar, no podemos entender que una presidenta sea como el Mesías que viene. Acá el Ejecutivo no es una dictadura, tiene que tener un Congreso que apruebe esta ley, y ahí yo creo el emplazamiento es cómo pretende que la oposición, en este caso la concertación, sea consecuente con esto si es que vemos que por un lado, por ejemplo, el proyecto de superintendencia de la educación que blanquea el lucro, lo aprueban, si es que vemos que cuando se votó la comisión de lucro en la Cámara de Diputados la rechazaron, no sabemos qué va a pasar ahora con la acusación constitucional, no sabemos qué va a pasar con los otros proyectos de ley que se están buscando tramitar. Entonces creemos que es muy importante en primer lugar que no se puede separar de quién finalmente está representando, que es la concertación, y en segundo lugar, cómo se limpian estos conflictos de interés que hemos visto, que finalmente los cheques en blanco que en años pasados han entregado a la ciudadanía a estos candidatos, han terminado depositándose en las cuentas de ciertos empresarios y no realmente respondiendo a los intereses de las mayorías, que es mejorar la calidad de educación. Porque ustedes han acusado varias veces que hay líderes y dirigentes de la concertación que también están involucrados en la educación superior universitaria y que están lucrando. ¿A eso te refieres cuando dices que en la misma concertación no están los votos por precisamente estos mismos conflictos de interés? ¿A quiénes están acusando o quiénes deberían definitivamente abstenerse o dar un paso al lado en este tema? O sea, claramente lo que queda en evidencia con el caso de la CNA y en cuanto a los intereses que existen dentro del mundo educacional, que hay muchas personas que responden a partidos políticos que tienen intereses vinculados ahí. Entonces, yo creo que hay dos problemáticas de fondo que se levantan. Una, como hoy día nuestros representantes terminan actuando por particularidades de ellos y no realmente por el bien común, y eso nosotros vemos que también está muy amarrado a la lógica de un sistema binominal, que finalmente es un acuerdo entre partidos y no realmente al poder que tenga la ciudadanía sobre eso y que asuman su rol de representación. Pero por otro lado, el transparentar, y yo creo que es muy importante lo que suceda durante este año. Todavía queda un año donde se están buscando tramitar proyectos de ley que buscan aún más profundizar el modelo económico que existe actualmente de regulación neoliberal, y por otro lado también el ver qué reformas concretas vamos a plantear y cómo vamos a dar garantías de que no va a ser nuevamente un saludo a la bandera, un ofertón de abril. El lucro, o sea, lo que dice la expresidenta es queremos terminar con el lucro, pero el lucro ya es ilegal. Entonces, ¿cómo pretende terminar con una cosa que ya estaba por ley decretada ilegal? ¿Cuáles debieran ser los puntos que debiera tener este proyecto de ley para que para ustedes fuera una garantía y que efectivamente termine con el lucro? O sea, yo creo que hay una distinción. Actualmente está prohibido el lucro en educación superior, y yo espero que a lo que se refiere ella es que en la educación escolar y en todos los niveles no va a existir el lucro, y eso yo creo que sí es un avance, y también a diferencia de lo que intenta generar el candidato a presidente Alamán, de decir que eso es terminar con la educación particular subvencionada, eso es falso. Lo que se está hablando es que la educación particular subvencionada no persigue fines de lucro, porque hay algunas que son sin fines de lucro, y eso yo creo es importante distinguir en cuanto a eso. Y en ese sentido, en primer lugar, dar garantías de que se puede fiscalizar, que no se cumpla, que no exista lucro en ninguno de sus niveles, y que es lo que actualmente no hace el proyecto de superintendencia de educación. Y por otro lado, también asegurar que todo lo que actualmente lucran, que están dentro de la ley, como son los colegios particulares subvencionados, dentro de un plazo de 4 años puedan dejar de estar percibiendo lucro. Pero eso se ve con un proyecto de ley concreto, y más que un proyecto de ley, que puede ser como este que yo tengo en mis manos, que fue el año 2007, que fue un saludo a la bandera, que realmente se diga, contamos con estos votos, todos estos candidatos están de acuerdo con hacer estos cambios, y que nuevamente no va a hacer jugar con expectativas de las familias, con esperanza finalmente de un 70% de la población que ha apuntado a hacer un cambio estructural en educación, y que hemos visto con este gobierno que justamente todas las reformas que salen son hacia el otro sentido y no realmente
del lado de la ciudadanía y de las reformas que estamos planteando. El presidente de la FED, Andrés Fillbaum, dijo que estos eran como ofertones de campaña. ¿Tú lo ves así? O sea, claramente lo que se ve en esta época del año es que todos pueden ofrecer mucho, pero lo que necesitamos nosotros, la experiencia, yo creo, sobre todo el 2006, es que nosotros ya no somos ingenuos. No vamos a esperar solamente, el papel puede aguantar mucho, y las intenciones pueden aguantar mucho. Lo que necesita la ciudadanía son reformas concretas y compromisos concretos en cuanto a los cambios políticos que podemos tener, a los cambios económicos y sociales. Y en ese ámbito, hoy día al menos no se ven las garantías de que estos anuncios vayan a tener alguna consecuencia real, y no solamente en cuanto al lucro, sino también, por ejemplo, en cuanto a la gratuidad. O sea, actualmente parece que el candidato alemán está a favor del financiamiento compartido, que se ha demostrado empíricamente que aumenta segregación, nos tiene como el segundo país más segregado del mundo educacionalmente. Entonces, hoy día, en primer lugar, necesitamos que se clarifiquen las posiciones, que discutamos qué país queremos construir para los distintos años, reconocer que hay diversidad de posiciones, pero en segundo lugar, cómo vamos a generar esa reforma, y ahí lo que nosotros hemos planteado, y la urgencia por la cual nosotros planteamos el marchar el día 11 de abril, es porque cuando hemos visto que no hay una ciudadanía activa, cuando hemos visto que no estamos siendo parte del discurso público, de la discusión pública, lo que se prioriza en todos estos espacios o las reformas concretas son los intereses de ciertos sectores particulares y no realmente los intereses de la ciudadanía, a quienes tienen que representar. Entonces, por eso es nuestro llamado el 11 de abril a marchar en las calles, en caso de Santiago desde Plaza Italia, pero también a nivel nacional, porque sentimos que todavía no se responden las problemáticas de fondo y vemos que la educación ha afectado a todo el país, sobre todo a quienes más lo necesitan, a quienes viven en situaciones más precarias, y favorece a quienes tienen más dinero, que justamente son los que están lucrando con la educación. El movimiento estudiantil empezó bajo el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet, se hicieron algunas comisiones, no se llegaron a reformas que eran lo que ustedes esperaban. Ahora llega ella, el principal y el primer anuncio de campaña lo hace en materia de educación. ¿Ven ustedes que es un cierto guiño a ustedes o un intento por, bajar el nivel de movilización? Ustedes ya han anunciado una movilización para el próximo 11 de abril. ¿Lo ven como un guiño, como una forma de calmarlos, como una forma de comprometerse, de convocarlos? ¿Cómo lo ven en materia política? Sí, yo creo que es evidente que el clivaje de estas elecciones va a ser quien está al lado de derechos sociales o quien busca favorecer ciertas lógicas que hemos visto un poco en el modelo actual. Pero en ese sentido, esperemos que seamos conscientes, toda la ciudadanía, de la necesidad de plantear en las calles la búsqueda de esta reforma y no esperar a que esto se solucione mágicamente, que es lo que sí se anunciaba en años anteriores. Y claramente nosotros hemos visto que distintos candidatos intentan de hacernos guiños, intentan de acercarse hacia el movimiento estudiantil, pero acá yo creo que es importante comprender que este movimiento estudiantil no le pertenece a ningún sector en específico. Nosotros lo que estamos buscando es cambiar el sistema educacional y por lo mismo no nos vamos a vender a ninguna promesa. Lo que buscamos son cambios estructurales, cambios reales, y eso es lo que vamos a buscar el 11 de abril en las calles, de realmente mostrar que necesitamos un cambio real, no más soluciones parche, no más aspirinas para revivir a un moribundo, sino realmente lograr el cambio estructural que como país creemos que no hemos hecho a un lado o hemos mirado hacia otros intereses antes de privilegiar estos aspectos esos fundamentales, como es la educación, como una reforma tributaria dentro del país, como un cambio a la Constitución. ¿Sienten ustedes que este es el año, el momento, la oportunidad que tienen como para definitivamente todas las movilizaciones que han tenido se puedan refrendar finalmente en algo concreto, que esta es la oportunidad? Yo creo que esta es una oportunidad, al menos para los políticos, de verlo plasmado con reformas concretas, lo que la ciudadanía ha planteado. Pero yo creo que claramente, en primer lugar, nosotros nunca hemos dicho que el país que tenemos hoy día, el segundo más segregado del mundo educacionalmente, o con el centralismo que tiene Chile, o en el caso de la región metropolitana, la segregación urbana que vimos, se soluciona de un año para otro. Y ahí yo creo que el rol que nos atañe es un rol clave, que es cómo finalmente hacemos que los políticos no respondan a intereses particulares, sino se da un espacio realmente a la ciudadanía. Y eso no va solamente en la movilización, sino también cómo abrimos la democracia, a que no sea entendida solamente cada 4 años de plasmarla en un voto, sino abrimos los espacios de participación, de construcción de programas, de construcción finalmente de ciudadanía, y ahí claramente es lo que uno ha visto, que como distintos dirigentes sociales ahora están buscando disputar estos espacios en el Parlamento o en distintos espacios de poder. La última pregunta, digo, se nos acaba el tiempo. Mañana se vota en la comisión el informe contra el ministro, la acusación constitucional contra el ministro Bayer. ¿Ustedes creen que él es responsable en este tema más que otros y que merece esta acusación? Sí, o sea, yo creo que es gravísima una acusación constitucional y realmente un tema muy sensible, pero lo que sí, yo creo que no son responsabilidades solo de este ministerio, pero sí este ministro, a quien ha tenido más antecedentes respecto al lucro, quien ha sido más cómplice con esto y que no ha cumplido con su deber de Estado de fiscalizar y por sobre todo asegurar que esto no se replique en otro espacio. Entonces, claramente yo creo que la acusación corresponde, espero que
que no pase lo que ha pasado en elecciones anteriores, que los diputados se levantan para ir al baño en la mitad de una elección, y transparente finalmente, en este caso, si es que están a favor o en contra de esta acusación, y que nosotros entendemos que también no solamente es respecto a un ministro de sus responsabilidades, sino también una comprensión de estar a favor o en contra del lucro, porque el ministro se justifica desde una ideología de que lo que él le correspondía hacer no lo hizo, pero finalmente ahí está un sesgo ideológico, que es que estaba a favor del lucro y que no realmente hizo lo que le correspondía con su rol de Estado, y que se ha demostrado que sí tenía las atribuciones para poder hacer en cuanto a la omisión en el caso de la Universidad del Mar, en cuanto a la tardía en la investigación que se han realizado, y también la falta de información en cuanto a los colegios municipales por los fondos públicos que necesitaban. Pero también se dice que no fue el único, y se empieza a mirar para atrás y se llega hasta... Yo esa crítica la comparto, y ahí lo que salió diciendo el senador Quintana, decir que no le correspondía acusar a un ministro porque los de la concertación no lo hicieron, yo creo una irresponsabilidad enorme, porque claramente el deber de los diputados y senadores es responder al bienestar de toda la ciudadanía y no solamente a los de una coalición de poder, o en este caso una coalición de gobierno que hizo vista gorda durante 20 años. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con Primera Edición y otras noticias del día.